Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy voy a tocar un tema delicado. Delicado porque es controversial, es desconocido, es sagrado, es precioso. Es un secreto extraordinario. Es una imagen histórica controversial. Es una imagen también maltratada por las mentiras de la historia. Es una imagen que está en los libros canónicos. Es una imagen que también está en muchos libros secretos, escondidos y prohibidos. El tema de hoy, hermoso, 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 verdaderamente sagrado y desconocido, es María de Magdala. María Magdalena. Pero antes de hablar de este tema, yo quiero como hacer aclaración en algunos puntos importantes. Primero, no me parece correcto desde ningún punto de vista atacar las religiones. Queridos amigos, el pasado no existe. El segundo, que ya pasó, no existe. Son bibliotecas de consulta, inclusive los libros sagrados y las tradiciones, esas hermosas tradiciones orales. Y tampoco es correcto desconocer la verdad. Y estamos hablando de María de Magdala. Y María de Magdala es una figura muy importante, definitiva en ese cristianismo primitivo y en la vida de Jesús, pero muy importante. María de Magdala no era de este mundo. Jesús decía, yo no soy de este mundo. Y miren, María de Magdala y otros asociados muy íntimos al mensaje y a la labor que vino a hacer Jesús acá. No eran de acá, eran de afuera. No eran de este mundo, eran de otro mundo. Estoy hablando de Nuestra Señora la Virgen María. Estoy hablando de San José. Estoy hablando de María de Magdala. Y tengo que referirme a algunos de sus apóstoles. Eran seres superiores, seres verdaderamente especiales, seres que por más esfuerzos que nosotros hagamos, nuestra mente no logra concebirlos. Y tengo que mencionar algunos aspectos de María de Magdala. Es tanto lo que hay que decir y tan poquito el tiempo. María de Magdala fue una mujer muy calumniada por la historia. ¿Quién lo hizo? Se los voy a decir. María de Magdala era la esposa, la compañera o la pareja de Jesús. Definitivamente, casi que nosotros podemos llegar a esa conclusión. Ahora, no es ni la pareja, ni la compañera, ni la esposa humana, como nosotros lo clasificamos aquí. María de Magdala, a su vez, ¿es un símbolo hermético? Definitivamente sí. Y ella misma es un mensaje. María de Magdala es importante en esa colección apócrifa de Nag Hammadi, sí,
es muy mencionada y es importante, no solamente estos apócrifos, sino otro que voy a mencionar más adelante. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús en esos apócrifos de María de Magdala? Que es la mejor, que es la elegida, que es sabia, que es iluminada, tiene todos los mejores términos del mundo para referirse a María de Magdala. ¿Qué significa la mujer para Jesús? Miren, absolutamente todo lo contrario de lo que conocemos hasta ahora. Ahí no había ninguna misoginia. Era la otra parte. Era exactamente el otro lado. Y aquí también tenemos que hablar de esas 3 Marías que acompañaron siempre en su recorrido y en su mensaje a nuestro Señor. María de Magdala escribió un apócrifo, escribió un libro. No, ninguno de ellos escribió nada. ¿Qué dice el apócrifo de Felipe, de María de Magdala y de las 3 Marías? Bellezas, dice cosas hermosísimas. Pero aquí hay que aclarar 2 cosas. Los apócrifos son adjudicados a, no es que sean. Y por otro lado, todos estos escritos están llenísimos de símbolos, lo mismo que todo el mensaje de Jesús, que no se puede leer a letra muerta. Y ese ha sido el gran pecado. María de Magdala aparece en muchísimos escritos. Sí, nuevos, revelados, encontrados, desafiando esa calumnia histórica y rescatando el puesto de la mujer y su mensaje. Es presentada como el discípulo bien amado de Jesús, el mejor. Y así aparece en el apócrifo de Tomás, en el de Felipe, en la Pistisofía, en el mismo de María de Magdala. Ahora, aquí en estos mensajes y en estos escritos, en estas historias, hay unas escenas. Esa discusión, esa rivalidad, es una escena, pero verdaderamente esas cosas no existen. Esas discusiones y esas discrepancias de los discípulos y de otros personajes que vamos a encontrar sirven para recalcar, para exaltar, para mostrar, pero no es real. Es como esa escena del Bhagavad Gita, donde está Arjuna en el carro y tiene a Krishna y le dice Arjuna, semejante personaje, con ese otro en esa historia al lado, tengo miedo. Verdaderamente, él no tiene miedo. Él lo que está es haciendo un símil de esta lucha con mis guerreros frente a esa legión que tengo enfrente, que es la transformación mental. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo. Y estos apócrifos y este mensaje tiene un mensaje muy, muy profundo. Lo que les decía yo ahora, mujer, hombre, es una mitad y la otra mitad. Y hay mucho símbolo en esto. Entonces,
tenemos que ir acostumbrándonos, familiarizándonos, entendiendo y comprendiendo toda una simbología para poder entender el mensaje. En ese apócrifo de María de Magdala, el conocido, hay 3 fragmenticos y que sí son de la época de Jesús. Está incompleto, además es muy cortico. El resto de la colección, creo que todos sabemos dónde está y la tienen guardadita. Pero, en resumidas cuentas, llámese María de Magdala, Tomás, Felipe, no importa. Está recogida una enseñanza y en esto de ese camino de la alquimia. Eso se parece al yoga, a Bhakti, al budismo, a todo. Y por ejemplo, de estas similitudes, de estas comparaciones, por ejemplo, hay una parte donde Pedro le dice a María de Magdala, diga lo que sabe que a nosotros no nos los ha dicho, como retándola, como diciendo, a ver, cuéntenos. Y ella le contesta, yo revelaré a los ojos lo que está escondido, lo que en la actualidad está escondido. Y quiero hacer hincapié en esta frase, yo revelaré a los ojos lo que en la actualidad está escondido. ¿Por qué? Porque ella en sí misma es un emblema, es una figura importante de ese mensaje de Jesús. Y esa rivalidad es una escena. Aquí tenemos que contar con la personificación del alma, del espíritu, de la mente, de la materia, como si fueran personajes de una historia, para poder ir entendiendo esto. En una parte hay una pregunta, ¿por qué a ella? ¿Por qué la elegiste a ella? Y el adorable contesta, porque ella se hizo digna, porque ella se hizo digna. Entonces, tenemos que ir entendiendo la importancia, el liderazgo, quién fue o quién es María de Magdala. Es la escogida, es la que lidera, es un ser absolutamente superior, y además es muy cercana, es el discípulo amado de Jesús, pero no es de este mundo. No es de este mundo, lo mismo que el maestro. Y aquí hay secretos escondidos de ese mensaje, sabiduría de otro mundo. Y así como de afuera llegó la sabiduría de la encarnación y de nosotros en este planeta, también de afuera es que llega la sabiduría del camino que debemos recorrer para iluminarnos. ¿Cómo fue ese proceso del desprestigio de María de Magdala? Miren, en el siglo IV, en la época de Constantino, en toda Europa, Mediterránea y toda esa área, él llegó un momento en que dijo, mi imperio lo tengo hecho un desastre, esto es la debacle. Y se dio cuenta del cristianismo. Entonces metió todo bajo la égida del cristianismo y ¿qué hizo? Unificó el imperio. Pero no solamente eso, estandarizó todo. Y en ese momento los hombres, la parte masculina,
fue la que prevaleció y la mujer comenzó su desaparición. Ahora, en el año 591, un personaje que no quiero nombrar declaró que María de Magdala era una prostituta. Háganme el favor, y aquí comenzó también un enredo grande. ¿Por qué? Porque en la tradición budista, los demonios eran expulsados por Dios. ¿Quiénes son los demonios? Pues los defectos. Es el trabajo con la mente. Y aquí siempre está implícita las dos vías. Entonces, las personas que expulsaban los demonios de su lado en el budismo son santos, son seres superiores, son seres iluminados. En ese mismo orden, los demonios que rodeaban a María de Magdala los calificaron de otra cosa. Y entonces a todo esto le dieron una lectura sesgadísima, convirtiendo a María de Magdala a partir del año 591 como una mujer absolutamente perdida. ¿Dónde está mencionada ella? En los apócrifos de Felipe, de Tomás, en los apócrifos de ella misma, en los de Marción. Y en todos estos apócrifos señalan a María como una maestra extraordinaria. Y aquí también hay que entender una cosa. Un hombre Cristo, como es nuestro Señor Jesús, que vino y encarnó a voluntad propia, es hijo de una mujer Cristo y es esposa de una mujer Cristo y tiene hijos Cristos. Hay cosas que son así. Entonces, calificar y darle ese carácter humano a estos seres superiores casi que es la primera equivocación de todos nosotros. Entonces, ella era una maestra y era una maestra extraordinaria, depositaria de revelaciones importantísimas de Jesús. Y toda la enseñanza, repito, tiene un parecido con el budismo, con la alquimia, con todo, inclusive, vengámonos para acá, con todo lo maya. Es impresionante. Y también debemos tratar, y tengo que decir, tratar de entender que las personas o los seres como la Virgen María, como San José, como Jesús, como María de Magdala, como esos discípulos que les mencioné, y más la relación de Jesús con María de Magdala, es bastante incomprensible para todos nosotros. En el año 1969 comenzaron a decir, esta historia no es como tan cierta. De pronto ese cristianismo comenzó a reconsiderar esa postura. Y hace poquito, en el año 2016, el Papa Francisco declaró a María de Magdala como apóstol de apóstoles. Maestra. Definitivamente una maestra. No sé por qué no lo dijo. Les dije que íbamos a hablar un poquito de Pistisofía. Pistisofía es una enseñanza que fue encontrada o está en 9 copias. 9. De esas 9 hay 6 conocidas
Y aparece una, la primera apareció hace más de 200 años, y aparece una, después aparece otra, cotejan, completan, van haciendo, y eso han hecho con las 6 conocidas. Y faltan 3. 3 secretas que están en colecciones privadísimas. Y yo no quiero contarles la que se va a armar cuando eso termine de salir. Pero espectacular, y por eso siempre debemos estar atentos. En ese apócrifo hay una enseñanza básica, es como un kinder o una primaria, es el comienzo del camino, el comienzo de la alquimia, el comienzo de Shakti. No importa el nombre. Y en este apócrifo, María de Magdala es totalmente protagonista. Y es protagonista porque es la depositaria del mensaje, de una manera impresionante. Y tengo que volver a repetir que la simbología es muy especial. Por ejemplo, Sofía, sí, aparece en el escrito como si fuera una persona, pero no, es la sabiduría. Siempre que habla Sofía, habla la sabiduría. Y es todo el camino de la redención. Y es difícil esta lectura porque debemos salirnos de la letra muerta. Es importante salirnos de ahí, porque todo está hablado en un lenguaje simbólico. Y aquí Jesús le dice: bendita eres entre todas las mujeres por tu pureza. Y en otros momentos le dice: bendita eres entre todas las mujeres por tu sabiduría. Y en otros momentos le dice: bendita eres entre todas las mujeres porque eres un ser iluminado. Y aquí en este texto hay un mensaje de las 2 vías, de energía y de corrección mental, que tenemos que leer. Y verdaderamente todos estos textos hay que leerlos sabiendo que son símbolos y que son las 2 vías. Por ejemplo, aquí dice: el que tenga oídos, que oiga. Y ella lo admite y dice: sí, yo oigo. Y estamos hablando de ese entendimiento de la simbología. Entonces es bueno. María de Magdala. ¿Por qué María de Magdala? María de Magdala también puede ser Migdal Nounaya. Bueno, Irene, ¿qué es eso de Migdal Nounaya? Migdal Nounaya en arameo significa torre de los peces o silo de los peces. Y nosotros sabemos que los silos es donde se guarda la cosecha. Y los peces son el símbolo de la era de Piscis. Entonces, podemos ir haciendo como relaciones. María de Magdala pertenece al grupo de las 3 Marías. ¿Qué son las 3 Marías? Mire, es una cosa sencilla cuando uno lo entiende. Existe Marta o María, que tienen el mismo significado, que es la fuerza secreta, la fuerza inicial, la fuerza de iniciación de la que hemos hablado, de la madre naturaleza. Después viene María de Magdala, Shakti, energía ascendida. Vamos en 2 Marías. ¿Y cuál es la tercera María?
Nuestra Señora María la Virgen, donde ya la energía es totalmente ascendente. Y esas tres Marías están presentes en todas las literaturas, en todas. Son las mismas nornas nórdicas del árbol de Yggdrasil, las que están allá cuidando. Son las mismas parcas romanas: nacimiento, vida y muerte. Pero muerte no de que me voy a morir físicamente, es que el ser iluminado trasciende las reencarnaciones. Y también tengo que traer una que no es muy conocida, que son las laimas bálticas, que también hablan de la memoria, del camino y del destino. O las mismas moiras griegas del destino, que tienen esa secuencia. Entonces, cuando uno entiende que son esas tres Marías, que además están acompañando a Jesús todo el tiempo, esto, María de Magdala, es un símbolo del Grial, y ese símbolo es anterior al cristianismo. Está ese caldero celta, donde ya se sabía de eso. Es el Grial, es el coxis, donde María de Magdala es la portadora. También hay otro símbolo que es el huevito. Ese huevito es el secreto, es lo que está guardado. Y ese huevito es un símbolo etrusco. Y los etruscos son anteriores a los que nosotros conocemos hoy en día como los italianos. Y sigue siendo ese símbolo: el grial, la copa, el caldero, eso que está ahí guardado. Eso que está guardado. Y resulta que dentro de todas estas historias y de este mensaje, de este camino secreto de la energía, donde es un símbolo y es un signo María de Magdala, ella se monta en un barco con unos más de 70 de los discípulos de Jesús y desembarca en Marsella y comienza a llevar el mensaje de Jesús una mujer morenita. ¿Será la Virgen morena? De todas maneras, este es un mensaje escondido en un silo en la torre de peces. 2000 años escondido. Estamos en otra era y ahora saldrá a la luz, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a www.gildastrauss.com. Vean la información de la espirulina para fortalecer el cuerpo y para fortalecer nuestro sistema inmune. Y nuestra cita para el próximo video y el próximo tema. Gracias. Gracias.